Hola Colombia, Latinoamérica y todo el mundo. Estamos aquí en un nuevo en directo con Medtronic, esta vez desde la ciudad de Medellín. Estamos para el lanzamiento en Colombia de la nueva bomba de insulina Minimed 640G. Yo los voy a estar acompañando, soy Carolina Zárate, tengo diabetes tipo 1 hace 11 años, llevo un año usando bomba de insulina y como ustedes tengo mucha curiosidad y mucha expectativa acerca de esta nueva tecnología y por eso le tenemos dos invitados muy especiales. Uno seguramente ya lo conocen, él viene de Chile, tiene diabetes tipo 1, es activista en diabetes, fue una de las primeras personas en utilizar esta bomba de insulina en Latinoamérica y es uno de mis colegas de Diabetes LA, él es Marcelo González de Mi Diabetes. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola Carolina, muy bien. ¿Feliz? Muy ¿Estás feliz, bien? feliz aquí en Colombia contigo y gracias por la invitación para ayudarlos a entender un poco más de esta nueva bomba de No, insulina. a ti por volar desde tan lejos hasta acá. Y otro Gracias. invitado muy especial es el doctor Ignacio Conget. Él viene desde Barcelona, es especialista en endocrinología y nutrición. Él ha sido autor de más de 190 escritos sobre este tema, así que le damos la bienvenida, doctor. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muy buenas tardes a toda Colombia, a todo el mundo hispanohablante y para mí es un placer estar aquí una vez más compartiendo estos próximos minutos con todos vosotros y especialmente con Carolina y con Marcelo, con los cuales hemos pasado un día estupendo. Sí, bastante. Bueno, si ustedes también quieren participar, recuerden que pueden hacer sus comentarios o enviar sus preguntas al hashtag bomba de insulina o también pueden usar Minimed 640G. Bueno, Marcelo, vamos a empezar contigo y sabemos que te conoces muchas personas, pero queremos saber, tú llevas mucho tiempo con bomba de insulina. ¿Cómo tú llegaste a esta tecnología y hace cuánto estás con ella? Yo tengo diabetes tipo 1 hace casi 30 años y el año 2006 llegó a Chile un distribuidor oficial de Medtronic y me interesó mucho probar con la terapia. Luego de 20 años teniendo diabetes tipo 1, yo comencé a usar bomba de insulina. Hoy día voy a cumplir el próximo año 10 años ya usándola. Claramente en ese momento recibí muy buena instrucción de la persona que me habló de la bomba, porque yo ya tenía alrededor de 6 de hemoglobina glicosilada. Sin embargo, ella me dijo, no vas a mejorar sustancialmente esa hemoglobina, sin embargo, vas a mejorar calidad de vida. Vas a tener menos hipoglucemia, que habitualmente yo hago muchas hipoglucemias asintomáticas cuando no usaba bomba. Vas a poder tener una vida un poco más flexible, vas a usar menos insulina y por ahí empecé a sentir el atractivo de poder usarla. Además que tecnológicamente hablando a uno le gustaría siempre estar como usando lo último. Y si bien es cierto, las bombas llevan más de 30, 35 años en el mercado, era la primera vez que llegaban a Chile y había un ente responsable que nos podía dar un servicio por venta que para mí era muy relevante en ese momento. Bueno, doctor, así como Marcelo indica que uno de los beneficios fue la calidad de vida porque él ha tenido una hemoglobina baja, hay algunas personas que creen que simplemente la bomba de insulina es dejarse inyectar insulina. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es uno de los mayores beneficios de inyectar la insulina por medio de jeringas o de pluma? Cree que ese es el beneficio, pero entonces, ¿cuál es el beneficio real de la bomba? Yo diría que la bomba de insulina, y probablemente en parte aún es desconocido, el hecho de que administra la cantidad de insulina de una manera, digamos, muy lenta, un único tipo de insulina. Recordemos que los pacientes que llevan múltiples dosis tienen que usar insulinas de acción rápida e insulinas de acción lenta, en lo que se conoce como múltiples dosis de insulina. Mientras que la bomba de insulina administra unas cantidades muy pequeñas a un ritmo muy pequeño, siempre en el mismo lugar y solo usando un tipo de insulina, de tal manera que la variabilidad del efecto de la insulina disminuye considerablemente. Y eso probablemente justifica el hecho de que existe evidencia científica, yo creo que actualmente sin ninguna duda, de que para aquellos pacientes en los cuales la bomba de insulina está indicada es capaz de mejorar a la hemoglobina glicosilada, mejorar también el número de hipoglucemias que estos pacientes presentan y también hay estudios que demuestran que mejora la calidad de vida. Bueno, ahorita estamos hablando de la última bomba de insulina que es la 640G, pero Marcelo, ¿tú cuál tenías antes? Yo, la bomba que empecé a usar el año 2006 era la Paradigm 722. Luego de eso vino la Veo en Latinoamérica. Esa bomba, la Veo, detenía la infusión de insulina. Yo no tenía esa característica en mi bomba porque pensaba que no la necesitaba. Y de hecho usé muy poco monitoreo continuo con la Paradigm 722. Ahora, funcionó bien desde el día 1 hasta que dejé de usarla. No dejé de usarla porque hubiera fallado o porque no me gustara. Creo que era una bomba que cumplía, pero claramente se estaba quedando un poco atrás
en materia de desarrollo tecnológico y nuevas prestaciones. Pero esa Claro, era la que en bomba. realidad la bomba que tenemos en Colombia es la que tiene el monitoreo y se detiene. Entonces, ¿tú cómo hacías cuando tenías hipoglicemia? ¿La notabas porque eres asintomático o...? O sea, tengo la fortuna de despertarme con las hipoglucemias por la noche. Sin embargo, despertaba cuando ya estaba en 30 y probablemente me había pasado un par de horas hipoglucémico. Lo que yo hacía durante el día era detener la infusión, ya sea con la característica de detener infusión que tienen las bombas o poniendo una basal al 0% por un tiempo determinado. Esa era, yo funcionaba un poco con la prestación de que hoy día lo hacen automático, yo lo tenía que Lo hacer hacías antes. manual. Exactamente. Doctor, las investigaciones y demás demuestran que en realidad se reducen las internaciones por hipoglicemia severa con la bomba de insulina. En realidad, para la bomba de insulina existen trabajos que demuestran que, en concreto, la cantidad de hipoglucemias graves se reduce, sobre todo en los estudios que han analizado aquellos trabajos que han utilizado ya bombas de última generación. Es decir, que yo diría que probablemente las personas que tienen hipoglucemias graves de repetición, que son aquellas que además suelen tener hipoglucemias, como usted ha dicho antes, como tú has dicho antes, Carolina, que no las notan, no las perciben bien, son precisamente un grupo de personas en donde este tipo de tratamiento puede suponerles una gran ventaja y eso conlleva evidentemente evitar el ingreso hospitalario por una hipoglucemia grave. Doctor, entonces, para poder especificar qué persona necesita una bomba de insulina, ¿se puede decir que se puede priorizar las personas que tienen hipoglicemias asintomáticas de estas internaciones? Yo diría, o por lo menos lo que ocurre en nuestro entorno, y hablo del nuestro en este sentido España, y probablemente es extrapolable a la mayoría de países, ¿por qué no? Yo diría que la bomba de insulina está indicada en todo aquel paciente, yo diría en la mayoría de indicaciones, es aquel paciente que no consigue individualmente un control metabólico, y eso significa hemoglobina glicosilada individualizado para él, si no es a expensas de un riesgo inaceptable de hipoglucemia. Ese sería un candidato a bomba de insulina. Y por otra parte, aquellos pacientes que teniendo una hemoglobina glicosilada de un nivel excesivamente bajo, en los que rápidamente sospechamos que probablemente es a expensas de tener muchas hipoglucemias, en estos, que además habitualmente no las notan bien, y además son aquellos que están a riesgo de tener hipoglucemia grave, si es que no la han tenido. Yo diría que estas dos son las indicaciones fundamentales de los pacientes con diabetes que se pueden beneficiar a día de hoy muy claramente de una bomba de insulina. Entonces, hablando de la hemoglobina glicosilada, que si tengo una hemoglobina baja, 6, un poco más abajo de eso, no significa que esté fuera de peligro. Efectivamente. Yo diría que probablemente la manera que hasta ahora más habitualmente se ha tenido para evaluar si una bomba de insulina era eficaz o no, era evaluarlo en forma de hemoglobina glicosilada. De tal manera que, como en muchas otras variables, cuanto más alto es el valor, obviamente el efecto sobre el descenso es más evidente. Salvo en aquellas personas en donde el valor bajo de hemoglobina glicosilada lo único que representa es que es a expensas de tener muchas hipoglucemias. Obviamente en esas el valor de hemoglobina glicosilada no puede representar de una manera clara la eficacia de este tipo de terapia, hay que evaluarlo de otra manera, simplemente evaluando número de hipoglucemias graves durante un periodo de tiempo determinado. Marcelo, tú Ese soy comentabas yo. que no tenías el monitoreo, entonces tú ahora que tú puedes ya ver todo el panorama completo de tus glicemias, ¿cómo ves tus hipoglicemias? ¿Cuántas veces al día te evitas unas en la noche? Yo creo que ahí ya comenzaríamos a entrar en una de las características principales que tiene la bomba de insulina 640G, que es la detención predictiva de la hipoglucemia, en caso de hipoglucemia. Claramente yo he disminuido, pero sustancialmente, esa crisis por la que pasaba habitualmente todas las noches, pudiendo dormir bastante más tranquilo, porque efectivamente, en mi caso, y yo estoy usando la bomba desde el 23 de abril de este año, las hipoglucemias han disminuido sustancialmente. Suelen ser durante el día, por un error probablemente atribuible a un mal conteo de hidratos de carbono, a la absorción, pero durante la noche principalmente, prácticamente no estoy hipoglucémico, porque la bomba está cumpliendo con una de las características principales que tiene, que es detener predictivamente la infusión en caso de la baja. Y eso es lo que se llama Smart Work, que es la característica principal. Entonces, han disminuido y mi calidad de vida ha mejorado. Ahora duermo prácticamente toda la noche tranquilo y me despierto
sano en la mañana, sonriendo, Descansado, no con ojeras, sí. no con unos envases de Con los dulce que quedaron ahí, los sobrecitos. sobres de azúcar. No, la verdad es que ha cambiado sustancialmente. Claro, entonces tú ves eso, no es que no tengas la hipoglicemia, sino que la bomba de insulina te la evita. Exactamente. Lo que hace esta bomba en particular es que detiene la infusión de la insulina basal 30 minutos antes de que tú llegues a 20 miligramos por sobre el límite que determinaste como hipoglucemia. Parece chino, es muy fácil. Yo en la noche tengo 60 como límite, la bomba calcula que en 30 minutos más yo voy a estar en 80, 20 por sobre el límite, y ahí la detiene. Tampoco la detiene en los 80, la detiene 30 minutos antes de llegar a 80. Según la tendencia que tenga. Exactamente, la velocidad que va bajando. Entonces de pronto puede detener la infusión en 100. Y cuando la tendencia se revierte, ya no voy bajando, comienza de nuevo a infundir la infusión de la insulina basal. Y eso hace que el tiempo que estoy en hipoglucemia prácticamente se reduzca a cero, prácticamente durante la noche. Doctor, ¿podemos confiar en esta tecnología? Es decir, si yo puedo estar aquí tranquila, porque a veces yo tengo la veo, claro, yo siempre tengo que ver en qué tendencia va y hasta qué punto me va a llegar para detenerme, que a veces es muy tarde. ¿Se puede confiar en esta tecnología que se detenga y vuelva a reiniciar y yo pueda hacer mi vida normal diariamente? Claro, ese es el objetivo final. Fijaros que desde el año 2006 ahora, y podríamos poner como ejemplos los diferentes dispositivos de Medtronic que veo que ha usado Marcelo sucesivamente, al menos la 722 y la 640. Con la 722, el paciente, a través de tener una alarma para un valor bajo y de tener la alarma de tiempo en predicción de que iba a llegar a un valor bajo, él sabía que eso iba a ocurrir y hacía cosas. En el 2009, con el sistema Veo, aparece algo, digamos, inicialmente burdo, que es: trato de tener un salvavidas final que no me va a dejar llegar a un valor muy bajo de glucemia. De hecho, yo recuerdo cuando Medtronic la lanzó, ese valor se preconizaba de que fuera 50 miligramos por litro. Y la experiencia nos dijo que podíamos ponerlo más alto, a 70, y evitar también las hipoglucemias no graves. Pero siempre requería una actuación por parte del paciente. Marcelo lo ha descrito muy bien, y de hecho nuestra experiencia, que llevamos aproximadamente 8 meses utilizando este dispositivo en nuestros pacientes, actualmente la hipoglucemia se previene, pero además para mí lo interesante es que el paciente no tiene que estar pendiente de esa situación, dado que inclusive si no quiere, puede no tener una alerta de cuando el sistema asume el control de alguna manera para evitar la hipoglucemia, casi como si fuera un páncreas artificial, se detiene, 30 minutos, prevé que otra vez se va a solucionar el problema y se vuelve a reencender. Con lo cual es una evolución muy lógica de los tres dispositivos a la hora de evitar hipoglucemias, mejorando la calidad de vida del paciente. Pero entonces siempre se tiene que poner un rango. Se tiene que poner Tengo el rango, siempre un lo tienes que límite, tener para que... un límite. Límite inferior. Un detalle, Doc, me gustaría preguntarle, porque durante mucho tiempo los pacientes que tenemos diabetes tipo 1, que usamos multidosis, nos decían que frente a una decisión terapéutica que significaba ingerir hidratos de carbono en caso de una hipoglucemia o inyectar insulina para corregir una hiperglucemia, debíamos corroborar el valor, lo que estábamos sintiendo, con un valor en un glucómetro. Hoy día, esta bomba, en rigor, está deteniendo la infusión, está tomando una decisión terapéutica sin que nosotros nos chequemos el dedo. Yo he tenido muy buena experiencia con la calibración, con la precisión que entrega hoy día el sensor, el Lite de Medtronic. Pero, ¿qué pasa con eso? Porque nos empiezan a cambiar un poco el concepto. Correcto. Y a los que somos más viejos con la diabetes, nos cuestan esos cambios. Correcto. Yo diría que cambia el paradigma. Es decir, nuestra recomendación cotidiana de cualquier acción que vayas a hacer, evidentemente incluye al comer si considero que estoy en hipoglucemia, comprueba el valor. Evidentemente, si eso el paciente lo tiene que hacer con el nuevo sistema SmartWatch, no tendría sentido. Lo que es cierto es que sus características y la precisión del sensor ahora nos da la oportunidad de decirle al paciente, para esa acción en concreto, no para otras, la máquina es fiable, deja que asuma el control y ya verás. Evidentemente nosotros siempre les decimos que es una cuestión de probar y sentirse confiado del sistema. Es como cuando empiezas tu primera relación de pareja, ¿no? Al principio a lo mejor no confías totalmente y finalmente hasta dejas el móvil en la mesa, ¿no? Esto es más cuando dormimos, ¿no? Esto es exactamente igual. Es decir, decir, probablemente las primeras veces los pacientes te piden tener la alerta cuando el sistema va a pararse y lo hace. Van aprendiendo
sobre todo por la noche, se confían y dicen, no, 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 asume el control, lo pongo en modo automático y tú te encargas del tema. Perfecto. Es decir, es un cambio de paradigma. Claro. Entonces, Marcelo, tú hiciste un cambio muy grande porque tú no pasaste por la VEO. No. Entonces, para tú pasarte esta tecnología, ¿le diste toda la confianza o al principio, cuando él te indicaba que se detenía, tú siempre chequeabas? A ver, yo creo que lo primero es que uno reciba la asistencia luego de la venta, importante, la capacitación. Hay características de esta bomba, la dosificación que tiene, que sí son las mismas de la VEO, las 0,025 unidades de insulina. La mía, la anterior, no lo tenía. Y eso significó que yo tuve que hacer ajustes de insulina, de dosis, en las primeras etapas, probablemente la primera semana. Y para eso uno requiere estar muy atento, al menos en mi caso. Pero de ahí en adelante la cosa se fue, como decimos en Chile, por un tubo, o sea, fue muy rápido, muy amigable. El sistema no representa grandes conflictos para alguien que ya viene usando, es seguir subiendo la escalera y tú sabes que tienes que volver a poner el pie arriba para llegar arriba a la cima. Entonces, o sea, la transición es como muy pareja, igual tú tienes también una capacitación y el modo de ponerla también es igual o tienes que cambiar algunos. No, es igual, los insumos son exactamente los mismos. Yo diría que es muy intuitivo, los menús se entienden muy bien. Cuando uno usa un teléfono, un smartphone, probablemente ya está familiarizado con eso. Y ahí es donde yo digo que finalmente Medtronic pagó una deuda en términos de diseño que teníamos, porque si seguíamos usando bombas que estaban diseñadas como un buscapersonas, cuando lo busca personas ya muy poca gente, o sea, nadie lo usa y es una pieza, claro, y es una pieza de museo. Tener una pantalla en color con mucha información en la primera pantalla es un paso adelante que uno valora. En tu entorno familiar, social, ¿a ellos han notado el cambio? ¿Se han visto que de pronto nosotros hacemos lo que se hace con el celular, nosotros lo hacemos con la bomba, ¿no? O sea, no le prestamos atención al otro y hacemos. Esta bomba llama un poco más la atención cuando la enciendes. Probablemente en un primer momento la ves ahí, efectivamente parece de los primeros MP3, un iPod, pero cuando la enciendes, al ver una pantalla en color ya te empieza a llamar la atención. Yo creo que yo me muevo con mucha gente con diabetes, entonces el interés es distinto. Pero a nivel familiar yo creo que lo que termina entregando al grupo familiar es tranquilidad. Ya bueno, la palabra clave y ya que es la esa. muestras ahí, yo veo que cambia la distribución de los botones también, ¿no? O sea, lo que es físicamente la bomba cambia un montón. Esta bomba, yo lo escribí en un review que hice cuando lo publiqué en mi sitio. Esta bomba está hecha para que la maneje un diestro o un zurdo también. La otra estaba como obligada, estábamos diciendo todo el mundo es diestro y había que usarla prácticamente con ambas manos por la disposición que tenía. Esta bomba uno la puede usar igual que el teléfono móvil, con una sola mano y usando el pulgar como dedo clave. En ese sentido, yo diría que hay un buen desarrollo. El poder ver tanta información en el primer pantallazo yo creo que también es valorable. O sea, ¿cuántos pantallazos tiene? Con la VEO tenemos varios. Cada vez que pasamos en la flecha veremos varios menús. Lo que pasa es que en uno solo tú vas a ver el estado general con batería, sensor, comunicación con el sensor, los iconos de la cantidad de insulina que hay, cómo está el sensor, la calibración, y ya después tienes la gráfica que te permite ver las últimas 3 horas de tu glucemia, la glucemia del momento, la insulina activa si es que hubiera de un bolo anterior, y abajo ya con la opción de aplicarse un bolo o la insulina basal, que también podría haber una indicación ahí que hay un bolo dual que está en curso o una basal temporal. Entonces tú ya en un solo pantallazo lo miras y ya te das cuenta de todo el panorama. Absolutamente. ¿Quiere agua? Un poquito, gracias. Doctor, bomba de insulina, ¿es para las personas que utilicen insulina, sea diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2? Yo diría, a ver, la experiencia que existe en diabetes de tipo 1 comparado con diabetes de tipo 2 es absolutamente distinta. Es decir, la multitud de trabajos que hay y la experiencia en diabetes de tipo 1, la calidad de los trabajos hechos en diabetes tipo 1 es absolutamente mayor que en diabetes de tipo 2. En la mayoría de países en donde los sistemas públicos de salud financian, o hablo específicamente del entorno español, financian solo para diabetes de tipo 1. Yo no digo que no pueda ser una terapia para un subgrupo de pacientes con diabetes tipo 2, de hecho hay recientes trabajos que demuestran que así es, pero la evidencia científica
que avala la eficacia y seguridad de este tipo de tratamiento mayoritariamente está construida en pacientes con diabetes de tipo 1. Y estos pacientes, bueno, sabemos que son personas jóvenes, ¿se adhieren fácil a la terapia con bomba? Yo diría que no tienen por qué ser jóvenes y que sobre todo los profesionales que tenemos cierta tendencia a transmitir nuestra inseguridad y a pensar que la persona que tiene que utilizar una bomba de insulina debe ser un máster en telecomunicaciones. Yo siempre digo que no es así y que muchas veces los pacientes nos sorprenden y que no debemos nunca prejuzgar las aptitudes de alguien para manejar este tipo de tecnología en un mundo absolutamente digital. E inclusive en aquellas personas que consideramos de edad, porque ya digo que muchas veces el manejo que hacen de este tipo de dispositivos, concretamente la 640G tiene una interfaz muy amigable y muy fácil de utilizar por cualquier paciente. Es decir, que para mí la edad no es un problema, es más un problema de que los profesionales que adiestran al paciente, si está realmente indicada, adapten el programa educativo para que ese paciente lo entienda. Y volviendo a un comentario que hacías antes, que tenía que ver con lo que piden los pacientes los primeros días en cuanto a las alertas, yo siempre digo que cuando uno compra un móvil y va a quien se lo ha vendido, a la agencia de la determinada compañía de telefonía, él quiere de entrada que le pongan todas las aplicaciones posibles. No, usted actívemelo todo. Con el sistema SmartWare pasa un poco lo mismo. Los pacientes de entrada dicen, no, yo quiero todas las alarmas. Pero en cuanto cogen confianza y ven que lo que hace automáticamente el sistema funciona, el siguiente vez dicen, doctor, por favor, la alarma de me voy a parar o me he parado, quítela. Y la siguiente vez dicen, y la de la reanudación, no la quiero. ¿Por qué? Porque funciona, dejo que actúe. Eso me pasó a mí, efectivamente, Doc y Carolina. En una primera etapa, por inexperiencia, uno tiende a pedir que funcione póngamelo todo, póngamelo efectivamente. todo. Y poco a poco, o sea, lo ha descrito tal cual. Y Póngamelo finalmente, todo, ¿no? hoy día yo estoy muy tranquilo No sé, y la no sé. única alarma que tengo es la de la suspensión. Nada más. Exacto. Y como un recordatorio, ni siquiera está No vibrando. te pide una acción. No me pide Claro, nada. porque a veces Sí. sí, se escuchó el comentario de muchas personas que a veces en la noche el pitico, la alarma, siempre es incómodo. En este simplemente La dejas. te susurra y listo, La dejas. sigues durmiendo. Claro. Luego es decir, miras el historial de alarma y te Claro. aparece una señal de que Claro. a tal hora se activó esa alarma, se detuvo y luego se reanudó y puedes ver, bueno, además si descargas los datos. Es todo lo decir, que la sucedió. única alarma que no tiene ningún sentido quitar, ya que para eso llevas un sensor, es la de que estás en el punto que es marcado como hipoglucemia. Claro. El resto, Claro, esa sería como la básica que tiene que los estar. pacientes al final dicen, doctor, quítelas. Y esa parte ha facilitado mucho el manejo por parte de los que adiestran en este tipo de terapia y por parte de los pacientes. Todo lo complejo que era el adiestrar en alarmas en hipoglucemia, existía una alarma en hipoglucemia, una alarma de predicción, una alarma de índice de cambio. Eso no existe. De tal manera que eso facilita mucho el adiestramiento y el uso por parte del paciente, evidentemente, hasta que le coge confianza al sistema, ¿no? Doctor, ¿y la bomba de insulina? ¿Se puede desde cualquier edad poner? ¿O hay un límite? No, yo diría que no existe un límite. Evidentemente, la probabilidad de que un paciente no sea candidato por un tema cognitivo, de capacidad intelectual, porque tenga una pequeña demencia o en otro tipo de falta de habitualmente utilizar elementos tecnológicos, es más grande que si es una persona joven. Pero la edad no debe ser un límite. Nosotros, nuestro paciente con más edad que usa bomba y la usa magníficamente, es un paciente de 75 años. Y la usa perfectamente. ¿75? Bomba sensor. Tiene un manejo impecable. ¿Y el Con de lo menos cual, edad? el de menos, nosotros no vemos pediátricos, niños pediátricos, con lo cual puede ser un chaval de 18 años. Porque no vemos niños. Insisto que en los niños precisamente Claro, debe pequeñitos haber. tiene una indicación clarísima, evidentemente manejada por los padres, ¿no? Pero quiero decir, en nuestro entorno, que solo vemos adultos, nuestro límite va de 18, que es lo primero que solemos ver a esa edad. Nuestro paciente, que está absolutamente, estamos maravillados de cómo usa el sistema, tiene 75. La edad, no, como para tantas otras cosas, no tiene por qué ser un Bueno, un entonces hándicap. pero igual para manejar la bomba de insulina se tiene que tener todas las capacidades, ¿no? Estábamos hablando de pronto una limitación visual en el paciente, alguien que le ayude. Entonces, para utilizar la bomba de insulina, sí toca tener ciertas capacidades físicas para poderla utilizar. Yo diría que probablemente aquellas que uno requiere para utilizar un teléfono móvil no complejo, quizá ni tan siquiera un smartphone, sino este típico teléfono móvil que las compañías telefónicas diseñan
para pacientes de una determinada edad, pero nada más que eso. Los mandos a distancias de muchas televisiones son muchísimo más complejos que la bomba SmartWire en su versión más además sencilla. que yo creo que se han tomado bastantes precauciones para que la gente no cometa errores. O sea, cuando uno se desliza a través de los menús, Exacto. tienen que ocurrir muchos pasos antes que de que te finalmente le digas, ok, aplicar Exacto. bolo, cambiar esto, calibrar. Pero te da tiempo no a ocurre. analizar qué es lo que estás Exactamente, o sea, haciendo. si es el paciente, está atento también, porque podrías hacerlo en modo automático y probablemente podrías cometer error. Pero Claro. sí te va pidiendo muchos pasos y finalmente la orden de, ok, ahora sí. Sino que, Es como la posibilidad que uno tiene de utilizar más el sistema en iOS o el sistema en un PC de borrar el disco duro. Es decir, uno tiene que darle muchas veces al Enter hasta que al final ponga el Delete All. Tienen que ocurrir muchas cosas hasta que eso llegue, con lo cual es poco probable que se cometa un error. Bueno, entonces viendo esto para los dos, ¿qué capacidades debe tener una persona para adherirse a la bomba? Aparte de, bueno, ser candidato, aparte de tener todas las capacidades, ¿algo más? ¿Compromiso? yo creo que el paciente primero debe estar motivado. Y la motivación tiene que partir también no solo de necesidades, digamos, como más abstractas, así como que quiero ponerme una bomba sin saber exactamente qué es una bomba, sino porque todo el mundo está usando bomba, porque vi que mi amigo usa bomba, o que un porque está de deportista moda. está de moda usar bomba, porque se puso de moda la palabra bomba. No, yo creo que la persona tiene que tener todas las cartas sobre la mesa, pero sí una disposición positiva frente a una terapia que en un primer momento, para alguien que no ha usado bomba antes, puede representar algunos tropiezos. es un Comenzar a desafío usar también. es un desafío. A uno parte muy motivado y probablemente si alguien tiene 12 de hemoglobina y se pone una bomba, rápidamente va a alcanzar a lo mejor una hemoglobina mucho más baja. Y eso no siempre después se empieza a dar de forma tan fácil. Yo creo que uno tiene que estar muy motivado principalmente. Fijaros, Carolina, que todas las personas que desde hace tiempo nos dedicamos a este tema, hemos tratado siempre con nuestras bases de datos y con grandes bases de datos de descubrir el santo grial, y eso es qué paciente es candidato perfecto a una bomba de insulina. Y la verdad es que lo hemos intentado por activa y por pasiva en diferentes estudios, y las características únicas que salen es que la adherencia del paciente al tratamiento previo con múltiples dosis sea buena, es decir, sea un paciente que viene a las visitas, que está motivado para hacer autocontrol, que realiza 4 o 5 glicemias capilares, poco más de allá. Es decir, eso es lo único que nos va a poder predecir el paciente que va a tener un uso absolutamente aceptable o más que aceptable del tratamiento con bomba de insulina una vez sentada una indicación clínica. Claro. Pero yo siempre lo pongo en positivo. Yo siempre lo que le digo a mis compañeros, y cuando hacemos la reunión mensual que hacemos sobre el tema, es nosotros buscamos personas candidatas. No tratamos de buscar aquellas que no lo son. Lo digo porque a veces es pequeños detalles como, bueno, no lo veo claro, dejó de venir a una tal visita y simplemente es que no vino porque aquel día pasó algo. Es decir, probablemente hay que ser más proactivos en que sean capaces de manejarlo, dar la oportunidad, en tanto en cuanto es un tratamiento que se puede dejar, sino que no simplemente por prejuzgar a un paciente de que no va a ser capaz de manejar, de calcular el ISIC, tanto que nos hemos reído, no va a ser capaz de utilizar una bomba de insulina. No es un tratamiento difícil. Y bueno, se suele pensar que la bomba de insulina no la ponemos y es mágica. Se nos bajó la hemoglobina sola y hizo todo el trabajo para los dos. ¿Qué parte tú crees, Marcelo, que ha sido el trabajo de la bomba, que es tu trabajo y es el trabajo en conjunto con tus médicos? Yo soy un convencido que un martillo te puede servir para construir una casa o matar a alguien. Y que tú decides efectivamente qué es lo que haces con la herramienta usándola a full capacidad. Si tú quieres solo hablar por teléfono no necesitas un smartphone. Si tú necesitas solo ponerte insulina, pensando en que con eso se va a solucionar todo el problema, no necesitas una bomba de insulina. Yo creo que la persona que va a tener resultados positivos es capaz de implicarse e ir buscando cada vez más posibilidades en la terapia con la bomba. ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que en diabetes hay varios caminos para alcanzar a veces un resultado, que puede ser el mismo, tener una normoglucemia en algún momento. Me puedo ir a caminar y correr un poco y a lo mejor con el ejercicio bajarla. Puedo efectivamente inyectarme un poco más de insulina, puedo comer un poco menos. Hay caminos distintos. Y ese análisis de esos caminos, esos datos que les vamos entregando a la máquina,
son los que terminan considerando el éxito, porque yo le voy a entregar un dato. La máquina está programada en base a los datos que el médico programó en función de lo que yo soy como paciente con diabetes. Si yo le ingreso un dato equivocado, no es la bomba la que se equivoca, no es la bomba la que me provoca la hipoglucemia o la hiperglicemia. Es que yo me equivoqué en algo, o fallé, o no reparé, no lo noté, no estuve atento. O lo obvié. O lo obvié derechamente. Entonces yo creo que pasa por asumir que es una herramienta más y que está en tus manos tomar las decisiones que te lleven a un resultado correcto. Doctor, Sí. con sus pacientes, como... Yo diría que es, lo ha dicho muy bien, es un trabajo de equipo, la bomba es una herramienta, pasa por una buena selección del candidato, motivación por parte de él mismo, una curva de aprendizaje, un buen programa al inicio sobre todo para dar confianza, y a partir de ahí evidentemente el que decide en el autocontrol, como no, es el paciente, que es el que automaneja la enfermedad, y con las visitas sucesivas resolver problemas puntuales con su equipo que le ayuda a conseguir sus objetivos. Un trabajo de equipo. Pero llega un momento en que tal vez estamos muy confiados, llega un momento en que tenemos que recapacitarnos, o es un trabajo que se hace progresivo y se va manteniendo. Yo diría que si queremos tener resultados, es un trabajo que hay que hacer cada día. Es decir, la bomba de insulina no va a resolver, o uno no va a dejar algo con un buen resultado en 6 meses, y sin prestarle la misma atención va a mantener el mismo resultado 6 meses después. No, quien piense que una bomba de insulina es eso, es el dispositivo mágico que va a resolver el problema, y más si lleva sensor, se equivoca. No es eso. Requiere una constante dedicación al autocontrol utilizando esta herramienta. Es decir, no es nada más que lo que uno sabe con múltiples dosis de insulina, que no le ha ayudado a resolver su problema, hacerlo utilizando un instrumento que además le da información adicional, el sensor, y con el adiestramiento y la capacitación, el empoderamiento, que es una palabra que se utiliza mucho, ser capaz de manejar día a día, y eso significa con una continua dedicación al control, la enfermedad. Pero obviamente no significa la controlo bien a los 6, voy a estar así durante los próximos 3 años porque he resuelto el problema. No, no es eso. Y ahora que vemos las nuevas características de la 640G que se viene, ya podemos olvidarnos de esa parte. Estamos más cerca de un páncreas artificial, del que tanto se le trata de llamar la bomba de insulina, que es completamente diferente, pero va hacia Yo creo que allá. hay que ponerlo adentro primero para que sea un páncreas artificial, pero mientras siga afuera Mira, vamos a golpear las en paredes este, con él. en este sentido nosotros colaboramos con un compañero ingeniero de la Universidad de Valencia que tiene un ejemplo perfecto y dice, lo digo porque a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno, Sí. y él lo que dice es, igual que un avión no es un pájaro, y hemos venido desde los 3, desde Bogotá aquí perfectamente, una bomba de insulina y un páncreas artificial nunca será un páncreas normal, un órgano de... O sea, como el páncreas no va a haber... No, claro que no, va a ser un elemento diferente. Entonces, ¿esta bomba que representa? Pues un primer paso, porque con este sistema lo que evitamos, minimizamos la posibilidad de las hipoglucemias de una manera muy sustancial. ¿Cuál será el siguiente paso? Pues probablemente que seamos capaces de controlar también los valores altos de glucemia. Y cerrado el círculo, es decir, lo que se llama enlazo cerrado, a lo mejor inicialmente anunciándole el sistema que voy a comer, o diciéndole al sistema que voy a hacer ejercicio, a lo mejor de aquí a unos años con señales adicionales que pueden tener que ver con la frecuencia cardíaca o otro tipo de señales, que ya no haya que anunciarle el ejercicio, poco después que no haya que anunciar la comida, cerrar el lazo y convertir el sistema en un páncreas artificial. De todas maneras, yo diría que probablemente en los próximos 2-3 años el hecho de que el sistema también controle las cifras elevadas de glucemia, estoy convencido que aparecerá. Igual que esto nos parecía en el 2009 ciencia ficción, yo diría que actualmente, y bueno, y él es un claro ejemplo, la lleva encima, la usa, y además funciona. Y bueno, hablando de usarla, vemos una foto que hay una bomba de insulina que es grandísima, y nosotros creemos que la bomba de insulina es de reciente, de este siglo, y desde hace mucho vienen trabajando en ella, ¿no? Exacto. Porque de pronto se ha dado que las personas todavía no conozcan este tipo de tecnología para controlar la diabetes. ¿A qué se puede deber? Pues yo diría que fundamentalmente al desconocimiento, y también a no solo al desconocimiento de la población, no solo al desconocimiento de la población con diabetes de tipo 1 en este caso, sino también al desconocimiento por parte de los profesionales, y me incluyo en ellos, sobre los beneficios de este tipo de terapia.
Si a eso uno le añade que evidentemente esto le supone al sistema sanitario público que paga por él un coste adicional. Donde pagan por él. Claro, bueno, o los sistemas privados donde pagan por él, un coste adicional, la mezcla es explosiva. Es decir, si no quiero que alguien sepa de algo que además me va a costar más, pues trato de no conocerlo mucho, de no hacer mucha propaganda de él, pero es obvio que a día de hoy, si la indicación a un paciente es una bomba de insulina, aquel profesional que no tome ese paso sabiendo que lo debería hacer está cayendo en una inercia que no tiene justificación. Entonces ahí no estamos hablando solo que el paciente se tiene que capacitar y conocer, sino que también los médicos tienen que entrar en ese Y ahí rol, ¿no? vosotros hacéis una labor que de verdad, gracias por hacerla, fundamental. Es decir, las redes sociales sirven precisamente para que los pacientes, a lo mejor yo de aquí estoy en vuestra web simplemente porque tengo el mismo problema que ahora tenéis vosotros, quizá por la edad más de tipo 2, aunque me considero muy joven. Lo que quiero decir es que es fundamental, es decir, que vosotros podéis hacer difusión en las redes sociales de estos temas es clave para que los pacientes y las asociaciones de pacientes reivindiquen este tipo de tratamiento que, como tú dices, es antiguo y parece mentira que ahora estemos retomándolo con tanto entusiasmo, ¿no? Porque en realidad no es solo que la bomba de insulina nos ayuda en el control y también la calidad de vida, sino también se nota en la actitud. ¿Es solo físico o también hay algo mental? Yo creo que hay una cosa mental, Carolina. A ver, en los tiempos que vivimos el siglo XXI, yo creo que hay algo que se llama la experiencia de uso de muchos productos. Y todos queremos tener a lo mejor el último smartphone, el último lápiz cibernético, estoy diciendo cualquier cosa. Y cuando uno se siente, en mi caso al menos, usando la tecnología de vanguardia, que además te genera esa mejora en la calidad de vida, tú dices, ¿qué más puedo pedir? El páncreas artificial, obviamente. Pero sí pasa por sensaciones. Yo creo que hoy día podemos medir con parámetros objetivos efectivamente la mejora en el tratamiento de una persona con diabetes tipo 1. Habría que medir más, y yo sé que en algunos lugares lo hacen, el tema de calidad de vida, porque no todo es hemoglobina glicosilada, a mi juicio. No todo es un número, nosotros no podemos caer en eso de números, pero sí esas sensaciones de decir efectivamente, me siento bien, a pesar de tener diabetes tipo 1. Claro, fijaros que cuando hablamos de hemoglobina, es decir, la hemoglobina sirve en tanto en cuanto uno puede utilizarla como un valor numérico para analizar y hacer estadística. Pero por eso cuando os he dicho la indicación, os he dicho la hemoglobina individualizadamente para una persona concreta, que para alguna persona puede ser un 8,5, para una persona puede ser un 7,5, o para otra persona puede ser un 7. Es decir, en aquella persona que queremos ese objetivo, razonablemente, y eso tiene que ser a expensas de hipoglucemia, esa es una clarísima indicación de utilizar un dispositivo de este estilo, una bomba de insulina, una bomba de insulina. A propósito de eso y de las redes sociales, yo quiero saludar a Carolina, a Euriquilla, a Gigliola, a Oscar López de Briñas, que está desde el otro lado del Atlántico, a Carlos Pacheco. De Mariana. Mariana, por supuesto, que está desde ayer mirándonos. Pero un detalle relevante, porque hay una persona que a través de Twitter nos hizo una pregunta, y yo creo que muy atingente, porque tiene que ver con que con múltiples dosis de insulina y cuando uno hace hipoglucemias, como que empieza a perder los síntomas de la hipoglucemia, y me pasaba a mí. Y efectivamente, yo al menos en mi experiencia particular, recuperé un poco los síntomas y ya mi nivel, mi umbral ya no es 30, efectivamente yo me siento hipoglucémico a veces con 70 y ya empiezo a tener los síntomas, los recuperé. ¿Eso ocurre en general con toda la gente? Eso ocurre, mira, y fijaros qué punto de desconocimiento hay del tema. Hace poco salió un trabajo británico, porque los británicos están muy concienciados de la importancia de la hipoglucemia, que decía más de una tercera parte de los médicos a los pacientes con diabetes de tipo 1 nunca le preguntan una visita sobre la hipoglucemia. Pero es que el 80% de los pacientes con diabetes de tipo 1 nunca le hablan al paciente de sus hipoglucemias. Fijaros qué datos más absolutamente relevantes. Pero es que además la hipoglucemia, en tanto en cuanto es desapercibida, muchas veces para el paciente no supone un problema. Y os puedo contar la experiencia, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en este tema, inclusive hemos validado en lengua española un test que había en inglés para reconocerla mediante 8 preguntas. Fijaros, nosotros hicimos un experimento en donde a pacientes que sufrían de hipoglucemia de repetición, evidentemente con un consentimiento informado, los sometíamos a 45 minutos de hipoglucemia entre 35 y 45. Esos en los que tú te encuentras confortable. Exactamente. Mientras estaban en esa situación, nosotros tenemos pacientes que han preparado exámenes, leían el periódico, leían sus libros.
Bien, después de colocar una bomba de insulina y progresivamente evitar las hipoglucemias de repetición, volvíamos, bajo consentimiento informado, de nuevo a repetir el mismo experimento. Y la sensación del paciente era horrible, porque había recuperado no muy pronto, empiezan a aparecer ya síntomas 3, 6, 12 y se recuperan totalmente en la mayoría de pacientes al cabo de 24 meses, de evitarlas. Cuando salían de esa prueba decían, yo ahora estoy peor que antes. Y la respuesta es, no estás peor que antes, estás como debes estar, porque a 35 o 40 una persona debe encontrarse mal para que reaccione y le ponga solución. Es decir, que fijaros que el problema de la hipoglucemia es que muchas veces el paciente menosprecia esa situación y recuperar los síntomas incluso se percibe de manera contraria. Es decir, es un tema desconocido, es un tema que al paciente que la sufre le preocupa poco, los médicos desconocen el tema y preguntan poco por ella, y nosotros ahora insistimos en todos los foros en los que hablamos, hay que buscarlas, hay que medirlas, no vale decir el paciente la nota sí o no, sino hay una puntuación para tratar de medirla y evidentemente evitarla, porque el objetivo final es evitar una hipoglucemia grave. Claro, lo que pasa, perdón Carolina, es que de repente se nos educa, entre comillas, con la idea de que la hipoglucemia es el costo que tienes que pagar por un buen control. Pero eso es mentira. Lo tengo muy claro, lo tengo muy claro. Y cuando nos dicen que es el costo que hay que pagar, uno asume que es normal estar hipoglucémico. Exacto. Y si tienes una hemoglobina de 6, bueno, Ya, seguiré así y sufriré una hipoglucemia diaria o más de una Es decir, al día. tengo un accidente con mi coche, pero da igual porque tengo una Hemoglobina retina de- perfecta. claro, Me he sí. roto la tibia, no ha pasado nada, pero es así. Él ha Hablando descrito de perfectamente la coches, situación. hablando de conducir un vehículo, el monitoreo continuo de glucosa ayuda mucho en esos casos, ¿no? Sin duda, claro, le puede dar a uno la seguridad de poder empezar un trayecto con una cifra de glucosa absolutamente normal y que le permite de una manera segura abordar la conducción de un vehículo, claro. Y bueno, en este caso, como han notado, se habla mucho de hipoglicemia cuando se habla de diabetes se supone que son hiperglicemias y glucemias muy altas. Se ve que en realidad entonces el cuidado y el peligro está en una hipoglicemia porque es inmediata. O sea, es un riesgo más a corto plazo. Efectivamente, Carolina, sin embargo, cada vez hay más datos que indican que para el organismo tener hipoglucemias de repetición, una hipoglucemia grave por supuesto, porque puede tener consecuencias directas e indirectas, pero las hipoglucemias no graves de repetición, pero que conllevan respuesta y adaptación del organismo, no son tampoco dañinas como se pensaba, y que inclusive hay algunos datos que las relacionan con la posibilidad de generar en el futuro riesgo cardiovascular, con lo cual de verdad el precio a pagar, a lo mejor en estudios pasados, del tener un buen control de la hipoglucemia, pero yo diría que ese es un precio absolutamente inaceptable. Con el monitoreo continuo de glucosa ya podemos ver cómo va todo el panorama. Antes, sin tenerlo, simplemente nos medimos antes, después, pero no sabemos qué pasa aquí en la mitad. Nosotros como pacientes, ya cuando vemos ese monitoreo, ya ver cómo funciona toda la glucosa, el rango, ¿cree que el paciente es más consciente de su control? O sea, al ver en realidad situaciones en las que no pensaba, de pronto estar en un 300 y cuando se midió en 160. Por supuesto, es decir, con la monitorización continua de la glucosa, en lo que ve es toda la parte de la película entera. Es como si vieras Star Wars y la vieras a trozos. Y te perdieras, pues cuando muere Chewbacca, ¿muere alguna vez? No me acuerdo. No, Chewbacca no muere. Es decir, cuando... Eso es un spoiler del próximo estreno. Es decir, lo que quiero decir es que solo ve trocitos de la película. Y se va con la monitorización continua, lo que ve es realmente. Y como yo siempre digo, es decir, nosotros cuando hicimos los primeros estudios con monitorización continua, a tiempo real utilizada por pacientes, lo que vimos es que lógicamente cuando los pacientes ven cosas, hacen cosas. Y aquello de cuando no había monitorización continua, asumíamos que era malo, que era utilizar multitud de bolus, pues si están bien hechos razonablemente y teniendo en cuenta la insulina activa, ¿por qué no? O sea, podríamos haber llegado aquí desde el centro de Medellín por una calle u otra, podríamos haber venido, bueno, hemos venido como hemos podido porque había mucha caravana, conduciendo, girando más o menos el volante, es decir, y hubiéramos llegado aquí sin cometer ninguna infracción igual. Con lo que yo quiero decir es que proporciona información que si el paciente está capacitado, evidentemente puede actuar y solventar el problema. Tú ahora que antes no tenías el monitoreo y ahora sí puedes ver toda la película completa, ¿te ha ayudado mejor para analizar tu diabetes? Absolutamente, absolutamente. Yo no busco, la gente dice cuando a veces se publican en redes sociales una curva que no es curva, que es absolutamente plana. Esa, claro, parece que todos aspiráramos a eso, sin embargo esa no es la realidad. Pero ver que los movimientos son más suaves
finalmente tú vas tomando decisiones a cada momento. Yo soy muy implicado, a lo mejor probablemente yo no caigo dentro de la categoría de todos los pacientes, ojalá todos pudieran ser así, ojalá todos tuvieran el tiempo, la tecnología, las herramientas para hacerlo. Pero efectivamente yo, un detalle que yo he descubierto, por ejemplo, cuando me suspende en vigilia durante el día, la reacción sería decir, estoy un poco bajo y efectivamente a veces sigue bajando. Debo comer algo. Si como, llego a 200. No necesito comer, y Claro. ya me lo demostró el equipo. Claro. Y a veces la hipoglucemia, que estaba comenzando tenuemente, se recupera sola sin tener Sí, que comer. Claro, eso Antes, es aprendizaje. y efectivamente, bueno, el ensayo y error del que hablamos permanentemente, y uno sigue aprendiendo todos los días, pero querer tener esas curvas sin curva tampoco es lógico, si esto es diabetes, o sea, sube y baja. No, y también la diabetes no es perfecta y también de persona a persona y de un niño a un adulto también varía Absolut- completamente. E inclusive en diferentes etapas, es decir, de niño, adolescente, con todo lo que lleva, a señora gestante, a edad media, es decir, es un continuo, obviamente es una película que va cambiando a lo largo del tiempo. Bueno, y de acuerdo al paciente cuando quiere optar, hay unos que quieren siempre la bomba, hay otros que no la quieren. Porque hay diferentes, puede ser que no quieren llevar algo pegado al cuerpo. O qué es lo que a veces los pacientes le dicen, no doctor, yo no me quiero poner esa bomba, ¿por qué razón? En nuestro caso, nosotros, una vez sentada la indicación clínica, aún una vez más tratamos de seleccionar aún más a los pacientes y lo sometemos en grupo a lo que se llama una sesión informativa. ¿Os acordáis de la película Todo lo que usted siempre quiso saber sobre el sexo y no se atrevía a preguntar, de Woody Allen? Sí. Sí. Esa sesión. Entonces, en grupo, están con en la misma situación, interactúan entre ellos, tocan una bomba, se la ponen, dicen para qué puede ser, para qué no. Inclusive el mismo día, como tenemos muchos pacientes que acuden a consulta externa, un paciente que lleva el dispositivo se somete a sus pruebas. Para ellos o para nuestros pacientes, el principal problema es la portabilidad. Es decir, podré bañarme, podré viajar, podré montar a caballo, podré dormir en pareja, qué haré en determinadas situaciones. Yo viajo mucho. Yo además me gusta el tenis. Es decir, Yo es viajo un- mucho. es un problema de Sí, lo sabemos, Marcelo, no tienes que portabilidad. decir. Y yo me Fundamental. baño y esta Fundamentalmente. se puede sumergir. Mira, Y bueno, Marcelo es un osado, si sabemos esta es, que él es súper esta es osado. una pregunta típica para personas que hacen deportes acuáticos, ¿no? Es decir, puedo... ¿Sabe Bueno, mejor? esto- ¿Sabe bomba, mejor? hay insulina, Esto está ya ha sido filtrando. absolutamente temerario. Yo quiero decir, probablemente es un problema de portabilidad. De todas maneras, nuestro mensaje siempre es el mismo. Yo siempre les explico lo mismo, les digo, todo en la vida tiene pros y contras. Esto se puede probar, siempre establecemos un compromiso de un año y si al final el problema de portabilidad no compensa tu beneficio, pues obviamente tú decides. Pero el problema fundamentalmente por el cual los pacientes después de esta sesión deciden no iniciar, aun cuando tienen indicaciones un problema de portabilidad que evidentemente es muy personal. Por supuesto. Claro está. Sí. Uno siente como que tiene un apéndice que se le sale Exacto. de pronto. O sea, cuando yo comencé a usar el 2006 la bomba, sentía que estaba ahí. Y chocaba con los muebles, se enganchaba en la manilla de las puertas, la pasaba a llevar con la pared al bajarme de mi auto. Pero al final te empiezas a acostumbrar. Y hoy día, claro. efectivamente, yo cuando me dicen en dónde tienes puesto el sensor o la cánula, tengo que tocarme porque ya no la siento y la bomba ya forma parte de mí, duermo con ella, me la saco en la ducha porque no tengo dónde colgarla, pero esta bomba al menos es a prueba de agua y por eso cometí la temeraria acción de sumergirla. O Y sea, bueno, esa es otra característica, ¿no? De esta que predice, se detiene y reanuda. Otra es la del agua, la que yo tengo la veo, no puedo hacer eso si yo voy a la piscina. tengo que te dejarla. regalo la mía. Gracias, sí, ahorita cambiamos. Cambiamos. El doc te hace la instrucción en un rato más. Yo te hago Pero la bueno. indicación, tú pasas tus Y ya cosas paso aquí en de una Colombia vez. y listo. Pero bueno, eso es una de esas cosas, ¿no? Que también mejora también mucho para las personas de pronto que son deportistas, de pronto que temían que la bomba le pasara algo, porque obviamente es un aparato costoso. Entonces tú ya ahorita eres más tranquilo, te podemos lanzar a la piscina y no pasa nada. Sí, ¿Sí? efectivamente. O sea, hay esas características que aparecen a lo mejor en una primera instancia como muy nimias, como insignificantes, la verdad es que a la hora de los que hubo uno las valora. Lo que pasa, por ejemplo, con los glucómetros. Yo que he visto todo el desarrollo desde hace 30 años, un glucómetro que antes te tomaba 2 minutos esperar el resultado y tú dices hoy día ya estás impaciente con 5 segundos.
O sea, y aparece como que sí, es significativo y a lo mejor salir, ojalá uno pusiera la gota y saliera inmediatamente, pero son pequeños detalles que van ayudando. En relación a esto que dices, Carolina, la verdad es que muchos pacientes que el problema de la portabilidad es lo que más les preocupa. Nosotros, evidentemente, siempre lo que les damos por seguridad es lo que se llama una pauta alternativa con múltiples dosis por si el dispositivo falla. Y ellos además saben que si en un periodo determinado de las vacaciones pues va a ser de buceo o de playa intensa, pueden utilizar durante esas semanas de vacaciones la pauta alternativa con múltiples dosis. A efectos prácticos, y lo hemos medido, la cantidad de pacientes que yéndose a Cancún, o yéndose a Cartagena de Indias, Sí, o yéndose a Ibiza, Nos vamos. yéndose a Ibiza de vacaciones, mucha playa, etcétera, la dejan y vuelven a múltiples dosis, es muy pequeña. Porque en realidad, es decir, lo que aporta en cuanto a beneficio de control y de seguridad en relación a la portabilidad, evidentemente les merece la pena. Ahora, evidentemente pueden hacer múltiples dosis de insulina y llevar una pauta alternativa Y bueno, durante a ese mí me periodo. pasó eso, yo salí por unos días y dije, bueno, ¿paso a jeringas o me llevo la bomba? Preferí tener el monitoreo encima, ¿sí? Efectivamente. Porque seguridad. Quiero hacerle una pregunta a propósito al doctor con relación a esa indicación de uso y esto de que vuelvan a multidosis. Obviamente si un paciente vuelve a multidosis o usa multidosis es porque maneja la multidosis. Yo he visto, no en pocas personas y sobre todo en la gente en las redes sociales, que un recién diagnosticado, sus padres, su entorno familiar, busca información en internet y descubre la bomba de insulina. Lleva 3 días de diagnosticado y quiere ponerse la bomba. Y habla con su médico. ¿Qué pasa en la experiencia de ustedes? ¿Es recomendable ponerle una bomba de insulina a alguien que está recién diagnosticado, por ejemplo? A ver, yo diría que no existe contraindicación establecida, pero en un sistema público, y hablo del nuestro, siempre nosotros estamos obligados a aprobar el tratamiento con múltiples dosis. Porque es única y exclusivamente, dentro del sistema público, única y exclusivamente en aquellos pacientes donde las múltiples dosis y el debut no suele ser, salvo en niños, problemático en cuanto al control, y eso es muy válido para la mayoría de adultos, no sentamos la indicación. Pero no tiene que ver tanto con que no pudiera ser un excelente tratamiento, sino con el hecho de que el sistema público no lo cubra como indicación. Ahora bien, si una persona al debut decidiera, por el motivo que fuera, imaginemos fobia a la inyección con agujas, que quiere utilizar y él es capaz de sufragar el tratamiento, no habría ninguna contraindicación. Ahora, dentro de un sistema público, al menos el español, hay que sentar inicialmente la indicación después de confirmar el fracaso tanto por hipoglucemias de repetición o mal control, hemoglobina alta mediante múltiples dosis. Igual siempre es importante tener un plan B, ¿no? Porque es un dispositivo y puede fallar, Puede entonces fallar. es necesario saber Efectivamente, nosotros la pauta alternativa, que es lo que más olvidan los pacientes, porque le decimos tenéis que tener evidentemente un bolígrafo o una jeringa con vuestra insulina porque es un dispositivo y puede fallar. También si ese fallo es durante más tiempo, debéis tener también insulina de acción prolongada para sustituir la basal que proporciona la bomba de insulina. Bueno, ya saben que si tienen preguntas o tienen algún comentario, pueden usar el hashtag bomba de insulina o Minimed640G. Doctor, tantas investigaciones, tanto estar en este mundo de la diabetes, ¿qué es lo más fascinante de estar ahí? O sea, si no se vive con la condición, usted viéndola desde otro punto de vista, ¿qué le fascina de él? Yo diría que pese a que muchas veces desafortunadamente a los pacientes no podemos decirles que se avanza, yo que en esto llevo ya un tiempo, desde principios de los 90, puedo decirles que se ha avanzado mucho. El problema es que se ha avanzado a pequeños pasos y a veces esperamos lo último demasiado rápido. Pero yo diría que simplemente en glucómetros, en bomba y bomba sensor, se ha avanzado, yo diría, considerablemente. A veces podemos ver los dispositivos de bomba de insulina iguales que los de los años 80, no tienen nada que ver en seguridad. ¿Qué no podemos decir de los nuevos sistemas de monitorización de la glucemia a demanda por parte del individuo sin tener que utilizar la medición de la glucemia capilar, las glucometrías? Justo hay una pregunta. ¿Qué dicen ustedes aquí? Justo hay una pregunta de Oscar, nuestro Jedi azucarado, que le pregunta directamente Hola, al doctor. Buenas noches. ¿Qué opina del monitoreo continuo de glucosa y si ve que es un paso necesario e inevitable la llegada de la bomba de insulina con o sin monitoreo continuo? Yo diría que
Si hablamos, Óscar, de evidencia desde el punto de vista de trabajos diseñados para sacarla a la luz, la verdad es que la monitorización continua de glucosa a tiempo real, es decir, la de tipo personal, la que usan los pacientes, ha demostrado ser eficaz tanto con múltiples dosis de insulina como con bomba de insulina. Ahora bien, para los expertos en el tema, y no hace falta ser médico ni enfermera, sino simplemente un paciente empoderado y que sabe el tema y maneja el autocontrol con seguridad, rápidamente se puede dar cuenta que nada tiene que ver lo que uno puede hacer en acciones de manera instantánea llevando una bomba de insulina que llevamos múltiples dosis de insulina. Y el ejemplo que yo siempre pongo es, uno se administra la insulina Lantus, ve a mitad de la tarde que la glucemia cae, lo único que puede hacer con 2 flechas hacia abajo es comer. Marcelo sabe perfectamente que si eso ocurre y no es demasiado intenso, puede parar su bomba, puede poner una línea basal temporal. Si al revés va hacia arriba, tiene multitud. Es decir, desde nuestro punto de vista, la posibilidad de enfrentarse a la película esta de Star Wars con múltiples dosis o con bomba de insulina para tratar de poner en la carretera la glucosa que marca el sensor es totalmente diferente. Es decir, en teoría sí, pero las opciones que da de hacer cosas para cambiar el trazado de la glucosa son netamente superiores desde mi punto de vista con bomba de insulina. Claro, no es una película con guión. Nosotros Claro. mismos con el tiempo vamos Claro. escribiéndole y depende de eso Efectivamente. funcionando. Qué buenas las metáforas que usamos, ¿eh? Somos súper. Bueno, hay una pregunta también que habían enviado y es para configurar la bomba de insulina. ¿Con cuánto tiempo tenemos que ir al médico a que hagamos cambios o si siempre es fijo o cómo va cambiando toda esta configuración? Nosotros lo que recomendamos a los pacientes, y en eso sí que debo reconocer que a veces no nos hacen tanto caso, porque el autocontrol de la diabetes, sea con bombas o con múltiple dosis, conlleva analizar perfiles, ya sea en libreta de papel, en logbook electrónico, en app, o bien en sistemas ligados a los infusores que uno usa, analizarlos y decidir cambios. Y eso probablemente requiere al menos una semana o 15 días, dijéramos, de reevaluar cómo ha ido estos días, qué puedo hacer si en un momento determinado veo que algo, pues imaginaros una glucemia después de un desayuno, cuento igual de bien que lo hacía hace un mes, pero por el motivo que fuere, mi pico y lo veo en el sensor no es, pues rápidamente haré algún cambio en la configuración. Yo mismo, evidentemente estoy capacitado para hacerlo como paciente, y luego evidentemente transmitírselo al profesional. Nosotros cuando hacemos visitas telemáticas a distancia a los pacientes, no contestamos ninguna visita en donde el paciente no nos propone qué haría para mejorar su control. Es decir, nos envía, nos dice, doctor, he descargado mi bomba en internet, ahí van los resultados. Si el paciente no dice, este es mi plan de acción, nosotros, mutis, no contestamos el correo. Ellos primero saben se ve, que después se tienen, dice, yo haría tienen este que cambio de hacernos esto. una propuesta. Y os digo la verdad, es decir, aciertan. Con lo cual la respuesta es fácil. Sí, Marcelo, no. Y eso adelante. se practica, Sí, no. se Y ya practica está. de esa manera. Pero si no, obviamente, lo que los médicos tenemos la sensación que simplemente nos dicen, ahí te mando el tema, ya me dirás qué hacer. No, esto Claro, yo es, siempre estar dependiente. esto es un trabajo en grupo. Y nosotros, yo siempre nos asimilo y en mi unidad se ríen porque me gustan hacer comparaciones con coches. Somos una autoescuela, simple y llanamente. Cuanto mejor enseñemos a conducir, evidentemente el beneficio para los pacientes será mejor. Bueno, hablando de coches y demás, Marcelo, ¿cómo definirías tú en respecto a coches esta al anterior que tenías? Es que yo nunca he tenido un Ferrari ni un Mercedes-Benz, pero probablemente va un poco por ahí las comparaciones. O sea, yo creo que O sea, ¿este es un Ferrari? yo creo que un Ferrari, de verdad. Yo estoy muy contento con la bomba, soy un fan acérrimo. A veces siento un poco de pudor compartirlo, eso por las redes sociales, porque yo sé el alcance que tenemos y la frustración que puede significar para mucha gente a veces no poder optar, ya sea estando en su país por costo o porque simplemente las regulaciones de los propios países retrasan la llegada. Yo sé que la gente de Medtronic está trabajando en eso para poder incorporarla en la mayor cantidad de países posible. Pero efectivamente, yo diría que un Ferrari, aunque haya algunos jugadores de fútbol que choquen Ferrari, pero yo no he chocado mi Ferrari, no tengo ningún problema y soy un feliz usuario de la bomba 640G. Sí, totalmente. Nunca se deja aprender con la diabetes. Es decir, no llega un punto en que dice, ya me lo sé todo. Seguro que no, Siempre hay Imposible. sorpresas. seguro. Yo diría que cada paciente, cada perfil, por muchos perfiles que vemos los médicos,
cada día te sorprenden cosas o te sorprenden, otra cosa muy importante es te sorprenden las diferentes maneras que hay de solventar un mismo problema. Fijaros que los médicos muchas veces tenemos la idea de esto es lo que hay que hacer y no hay plan B. En monitorización continua hemos aprendido que hay plan A, plan B, plan C, plan M de Marcelo, plan C de Carolina. Os aseguro que hay miles de... y se llega a la misma solución. Hay que ser abiertos, cambio de paradigma, aquello de dar muchos bolus no es tan malo como pensábamos. Ya veremos lo que aprendemos de la parada en predicción, si realmente nuestro páncreas está parado poquitas veces o muy poco, o aunque pone muy poca insulina en el sistema, pero a lo largo del día tiene muchas situaciones de bajo tono, ¿no? Con lo cual a lo mejor la parada en predicción, ese azul que pinta la descarga, pues hay que admitirlo como qué es lo que debe ocurrir, ¿no? Bueno, ya estamos terminando y nosotros muchas veces bautizamos nuestras bombas de insulina. ¿Cómo se llama la tuya, Marcelo? Si la gente me sigue en mis redes sociales, @midiabetes, voy a pasar el auspicio aquí, midiabetes.cl, sabrán que yo le puse Alfred. Gratis. Ha hecho publicidad, yo voy a sacar mi tarjeta por si alguien quiere visitarme en Barcelona. Yo no tengo ningún problema, yo lo visito, invíteme, yo voy para allá, voy a donde me inviten. Mi bomba se llama Alfred, por el mayordomo de Batman que lo ayudaba permanentemente, así que... ¿Y tu bomba, Carolina? Violeta. Por el color, me encanta el color. color. Violeta. ¿Y puedes mostrar a Violeta o sí, no? ahora creo ¿No? que la vieron porque me estaba generando una... Podemos mostrarle, yo no sé si la cámara puede hacer un acercamiento. No mucho. A la chica les cuento que es muy cómodo usarla en el sostén en caso que tal vez no podamos ponerla en algún bolsillo. Así que bueno, es muy cómodo y no se nota. Alfred es muy serio, en ese negro. Sí, pero es que su Violeta, amo... Serio, Violeta sí. tiene eso aquello. Sí. Bueno, pero es Además cosa de... es necesario combinarla también con todo. Se habla de teléfonos inteligentes. ¿Se puede decir que la bomba de insulina es inteligente? Yo diría que la primera muestra de algo de inteligencia fue la Veo, y yo diría que esto es ya un paso superior en inteligencia. Yo no le llamaría así. Para mí es un optimista por naturaleza y me encanta Marcelo cómo afronta. Yo no diría que es un Ferrari, yo diría que de momento es un coche premium. Premium, de aquellos que... El Ferrari viene pronto. Efectivamente, yo diría, a lo mejor, o inclusive aunque no exista, un premium mejor. Sí. Yo diría que es un coche premium y que hay que usarlo. Insisto, yo siempre repito, si nos esperamos a lo perfecto, lo bueno, nos lo vamos a perder. Probablemente va a ser mejor, hay que aprovechar lo que tenemos para estar preparados con lo que venga, y yo estoy convencido que lo que venga seguro que va a ser mejor. Seguro, no será un Ferrari o será... En primera fila esperando. Seguro, hay que estar ahí, hay que estar preparados. ¿Tú volverías a las inyecciones múltiples? No. ¿O tú ya te quedas con la bomba? No, tuve una experiencia de 2 meses con la bomba anterior en que por diversas circunstancias no pude usarla y fueron los peores 2 meses de mi vida con diabetes en mucho tiempo. Yo no tengo vuelta atrás. Entiendo y probablemente es uno de los mayores temores que tengo. El temor, a veces yo no le temo tanto a la hipoglicemia, a afrontar eso como una posibilidad que está dentro de mi vida con diabetes, pero sí de pronto a no tener los recursos para costear los insumos, porque hoy día en mi país, en muchos países, no está cubierta por los seguros de salud. Ese puede ser mi mayor temor, pero no volvería. Haría lo que fuera, vendería mi cuerpo a la ciencia si es necesario para seguir usándola. Permíteme, Carolina, y como ejemplo de lo que espera la gente de la tecnología en breve, nosotros ahora en Barcelona, durante estos últimos meses, estamos haciendo el primer trimestre de un máster en educación terapéutica en diabetes. Es el primer máster en lengua española que hay aceptado por la Universidad de Barcelona, la Sociedad Española de Diabetes, etc. Y yo puse una tarea en el primer trimestre en donde ponía un registro de una paciente que lleva una Veo, con el registro de la insulina activa y el registro del sensor. Y yo lo que quería que los alumnos me dijeran qué harían para mejorar el perfil. Simplemente era detectar que había muchas hipoglucemias nocturnas, bajar la línea basal, el ratio de la cena también, etc. Pues hubo un alumno o alumna cuya respuesta fue tal que así: yo a este paciente le pondría un páncreas artificial. La respuesta, obviamente tuve que suspenderle la tarea porque no era esa la respuesta, pero en realidad lo que te está anticipando es de que la gente piensa que lo bueno está por llegar, lo verdaderamente bueno, y que eso va a ser, de todas maneras, como yo siempre digo, hay que aprovechar lo que tenemos, pero te da una idea de que esto evoluciona muy rápido y hay que estar preparados para lo que venga.
y estar dispuestos, ¿no? Como tú hablabas de tal vez del costo y demás, les recuerdo que en Colombia está cubierta por el seguro médico. Así que bueno, agradecemos a todos por sintonizarnos, al doctor Ignacio, a Marcelo por estar acá, ahora tiene que irse volando. Y bueno, nos veremos en un próximo en directo con Medtronic desde otra ciudad, desde otro país. Chao a todos. Gracias. Gracias.